Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Él entonces respondiendo le dijo: «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz». Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Entonces Jesús mirándolos dijo: «Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios». Entonces Pedro comenzó a decirle: «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Y respondió Jesús y dijo: «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros». Amén. Esta es la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad donde se encuentran más oportunidades que nunca para todo y donde a la vez las personas viven en su vida con más ansiedades y más tristezas que nunca. Nuestra cultura de el tanto tienes o tanto haces, tanto vales, empuja a todos, pero especialmente yo diría que a nuestros jóvenes también, ¿no?, a vivir solamente para conseguir algo más. Algo más. Quizás un título más, un salario más, una entrevista más, un móvil más, una pareja más, una experiencia más. Pero siempre hay algo que les deja, que nos deja interiormente insatisfechos. Y hay un pensamiento que nos persigue todo el tiempo diciéndonos: una cosa te falta. Todavía te falta una cosa. La enseñanza en esta mañana es fácil de enseñar, pero Jesús dice que es difícil de practicar. Sin embargo, es vital para nosotros que la recibamos en esta mañana, y es la siguiente: la verdadera riqueza de nuestras vidas consiste en dejarlo todo para poseer a Cristo. Y yo quisiera, pues, ver esta verdad en esta mañana a partir de este texto que hemos leído, y vamos a dividir nuestro mensaje, nuestro sermón en 3 partes. Primero veremos una explicación de este texto, después vamos a ver la propia enseñanza, desarrollarla un poco más, y quisiera dejaros al final con algunas aplicaciones que van a servir para reincidir en algunos puntos que hemos visto y dejarlos más claros. Comencemos viendo una explicación de este episodio y podríamos dividirla en 3 partes. La primera la podríamos llamar el joven aparentemente rico. Y esto lo tenemos de los versos 17 al 22. El episodio, lo ves ahí, comienza con uno que vino a Jesús. Uno que lo tenía todo, aparentemente todo, para estar satisfecho. Si lo vemos a la luz de los 3 evangelios que hablan esta historia, se nos dice que tenía juventud, tenía dinero, tenía prestigio, era un dirigente seguramente de una sinagoga con su joven edad, y además era buena gente, era fantástico. Sin embargo, aún su interior no estaba satisfecho. Sorprende su manera de acercarse a Jesús por diferentes motivos. Por ejemplo, por la forma. Dice que vino corriendo. Se conoce que por entonces los hombres no solían ir por la calle corriendo, tenían que levantarse la túnica, ¿verdad? Y era visto como algo bastante ridículo e indigno, así que esto no se hacía. Pero también la postura, llegó hincando la rodilla. Esto no nos está hablando de una postura de humillación, ¿verdad?, de súplica.
También la persona dice que fue delante de Jesús. Eso es un momento donde los otros dirigentes religiosos ya han tomado la decisión de acabar con él. No era para nada popular. Además, el lugar dice que fue mientras Jesús iba por su camino, en plena calle. Quizá había multitudes que le rodeaban y él se acercó de manera pública. Él no se acercó de noche, como Nicodemo, ¿verdad?, en secreto. Además, el reconocimiento que le da, le llamó maestro bueno. Y por último, mira el interés que tiene. Su preocupación sincera era cómo heredar la vida eterna. ¿Qué más quieres? Es un joven fantástico. Querríamos tenerlo en cualquiera de nuestras iglesias, ¿verdad? Lo tenía todo, pero aún estaba preocupado por asuntos espirituales. Aún había un vacío en su corazón. Y claro, no sé qué piensas, pero creo que nosotros rápidamente lo veríamos como un candidato ideal para bautizar. Pero Jesús no lo ve así. Este joven no se acerca, si tú recuerdas el episodio anterior y si no puedes leerlo, no se acerca a Jesús como un niño, se acerca como un rico. Y tú lo puedes notar en la pregunta que le hace. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús quiere ayudarle a conocerse un poco más y lo hace, en primer lugar, mostrándole el estándar, la bondad de Dios. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ahora Jesús no está esquivando la pregunta, está yendo directo al punto. Bajo la premisa de que él solamente es un maestro, como dice este joven, Jesús le quiere hacer ver que su concepto de bondad, de lo que es bueno o malo, es demasiado superficial entonces, porque lo está atribuyendo a la ligera. Y eso se sobreentiende que así de superficial sería la manera de autoevaluarse a sí mismo también. Entonces Jesús le enfrenta con el verdadero estándar de bondad, Dios. Y la bondad de Dios se revela en su ley, por eso Jesús le dice, verso 19, los mandamientos sabes, y le da una parte del decálogo, ¿verdad?, de los 10 mandamientos, la segunda tabla. Ahora, sabemos que la intención de la ley va más allá de la conducta, requiere también la actitud del corazón, pero este joven, conforme al judaísmo de la escuela mayoritaria de entonces, fariseo, rabínico, pasa por alto esto, y él responde, verso 20, fíjate qué atrevido, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, desde que era un niño. Ahora, haciendo un paréntesis aquí, me parece interesante notar esto. Si eso es verdad, ¿a qué se debe tanta inseguridad? Eso es lo que pasa cuando tú confías en tus buenas obras para ganarte el favor de Dios. Nunca sabes cuándo son suficientes. Ni en cantidad, ni en calidad. La religión de obras ni puede salvar, porque no vas a llegar, ni puede saciar. Nunca. Este joven parecía muy rico por fuera, pero se encontraba muy pobre por dentro. Pero Jesús no solo le enfrenta con la bondad de Dios, él va más allá y le enfrenta también con los ídolos que hay en su corazón. Me encanta este detalle que tiene Marcos, dice que Jesús mirándole le amó. Jesús no le dijo, mentiroso, ¿cómo vas a guardar tú toda la ley de manera perfecta, cada día de tu vida? No, él no hizo eso. Jesús está preocupado, él ve la verdadera pobreza de su corazón y quiere hacérsela ver. Porque la verdadera religión no consiste solo en ajustar la conducta a unas reglas. No harás, no harás, no harás. Sino también en amar a Dios con todo tu corazón. Entonces Jesús le dijo, verso 21, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, lo que tú dices que es lo más importante para ti, ¿no? Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora, no te confundas, Jesús no le está pidiendo aquí añadir una obra más a lo que ya tiene. Jesús le está pidiendo aquí sustituirlas. Él le está diciendo, una cosa te falta, deja todo por mí. Jamás nunca un rabino había ido tan lejos. Es por eso que ese famoso trilema que hizo conocido C.S. Lewis, ¿verdad?, tiene que ser cierto. O Jesús es Dios, o es un mentiroso o un lunático, pero no me vengas con esas de que es un maestro bueno. Eso no puede ser.
Lo que le está pidiendo a este joven es una prueba personal de que verdaderamente él busca la vida eterna sobre todas las cosas. Pero él, dice el verso 22, afligido por esta palabra, la idea ahí es profundamente abatido. Se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Para hacerlo gráfico, este joven miró a Jesús, miró su cuenta corriente y se quedó con su cuenta corriente. Para este joven, Jesús, y esto nos sirve para todos, pero especialmente también quiero hablarte a ti, joven, en esta mañana, para este joven, Jesús era importante, pero tampoco para tanto. Y Jesús dijo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Este joven no vio a Jesús como el gran tesoro escondido, como la perla de gran precio. Ahora, cuidado, la enseñanza principal aquí no es lo que tú debes hacer con tu dinero, sino con los ídolos de tu corazón. Sea tu dinero, sea tu prestigio, sean tus aspiraciones, lo que sea donde tú estás encontrando significado, seguridad, satisfacción en la vida, si se interpone entre Cristo y tu corazón, tenlo por basura antes de que arruine tu vida, como a este joven. Entonces vemos la segunda parte de esta historia, que la podríamos llamar la enseñanza de Jesús sobre las riquezas, versos del 23 al 27. Jesús aprovecha esta ocasión para enseñar una vez más a sus discípulos, dice el verso 23, que les dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y luego, ante la sorpresa de los discípulos, matizó, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y les da este proverbio popular, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, no nos vamos a parar demasiado aquí, pero sea como sea que tú quieras entender ese refrán, asegúrate de que no estás entendiendo algo menos que imposible, fuera del alcance humano. Los discípulos estaban muy perplejos al escuchar esto. Fíjate la pregunta del verso 26. ¿Quién pues podrá ser salvo entonces? Para entender el sentido de esa pregunta, tú tienes que entender la mentalidad judía de entonces, donde se pensaba que si había alguien en la sociedad que podía estar seguro del favor divino sobre su vida, sin duda ese era un rico. ¿Por qué si no Dios lo iba a bendecir de esa manera? Sin embargo, toda la Biblia muestra que ese tipo de retribución mecánica no es cierto necesariamente, ¿verdad? Piensa en el libro de Job, piensa en la historia de José, piensa en la misma vida de Jesús. ¿Sabes por qué en muchas granjas a veces, siempre, se ceba a un animal? No necesariamente porque es el ojito derecho del dueño, para la matanza. Hay riquezas que son para la matanza de sus propietarios, para la ruina. Este joven pensaba que tenía muchas posesiones, pero lo que está demostrando realmente es que las muchas posesiones le tenían a él, y eso le impide ver la verdadera riqueza, la vida eterna que él quiere buscar, que es Cristo mismo. La enseñanza de Jesús sobre las riquezas no es que ser rico es malo o que ser rico es pecado, pero ser rico en este mundo te pone difícil el asunto de pensar en las riquezas eternas. El dinero es un ídolo poderoso, lo hemos leído antes, ¿verdad?, en lo que Pablo le escribe a Timoteo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. A lo mejor piensas que este tema no va contigo, que no es para ti, pero cuidado porque este ídolo puede camuflarse muy bien, incluso si no tienes dinero. Quizá no te sientes atraído a acumular billetes, pero ¿verdad que sí a lo que podrías hacer con ellos? ¿A lo que podrías conseguir? Esas compras, esa comodidad, esas vacaciones, esa influencia, ese prestigio, esa identidad que te da, ese mirar al futuro y decir, oh, estoy tranquilo, seguridad. El amor al dinero se camufla muy bien, no solo tras la codicia de manera evidente, sino también tras la falta de contentamiento con tu vida. Pero no solo hablamos aquí del dinero y todo lo que éste me ofrece. El reformador protestante Juan Calvino dijo
que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Ídolos que prometen darnos todo a cambio de toda nuestra atención. Ídolos que nos empobrecen porque nos alejan de Jesús. Y la pregunta nuestra es la misma que la de los discípulos. ¿Quién podrá ser salvo de esto entonces? ¿Quién puede verse a uno mismo en esta condición y escapar de ella? Y Jesús les deja una mala noticia y una buena noticia. La mala, para los hombres es imposible. Tú no puedes cambiar tu propio corazón. La buena, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. La salvación, de principio a fin, es de Dios. Y eso no debe alejarte, eso debe alegrarte. Que la salvación sea de Dios significa que lo imposible es posible. Y esto nos lleva a la tercera parte de esta historia, que la podríamos llamar los discípulos verdaderamente enriquecidos. Perdón. Y esto lo vemos de los versos 28 al 31. Estos discípulos son un ejemplo vivo de la obra salvadora de Dios. Pedro dice, verso 28, «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Los discípulos son un ejemplo del milagro de la conversión, que es imposible para ellos. También de la evidencia de la conversión, que es renunciar a lo que sea por Jesús. Ellos son un buen reflejo de aquella frase famosa de este misionero que fue a las selvas de Ecuador y murió allí, de hecho, Jim Elliot, cuando dijo, «No es un tonto el que da lo que no puede retener para conseguir lo que no puede perder». No es un tonto. Y fíjate lo que Jesús les dice, versos 29 al 30. de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cuántas riquezas podemos tener con Cristo? Son incalculables. En esta vida, dice, con su provisión, especialmente, y pienso que está hablando así, de pertenecer a la familia del Señor, a la iglesia. Hasta la persecución se convierte en bendición, porque nos recuerda que esta no es nuestra parada final, que no debemos apegarnos absolutamente a nada de este mundo. Y por supuesto luego nos habla de la vida eterna con Él. Pero, y Jesús les quiere dejar con una última nota, muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Esto es una nota para ellos que les podría recordar quizá dos cosas, pienso. En primer lugar, aunque vosotros hayáis empezado antes que otros, dependéis absolutamente de la misma gracia que el último que ha llegado. Y en segundo lugar, esto no consiste solo en empezar bien, sino en acabar bien. De nuevo, necesitáis continuamente la obra de Dios en vuestro corazón, necesitan sacar los ídolos continuamente, necesitan renovar sus fuerzas, su identidad, su pasión, su visión continuamente en el Evangelio de Jesús. Si no, pueden haber sorpresas el último día. Unos que parecía que empezaban bien la carrera, no la terminaron, mientras que otros que empezaron más tarde, la terminaron bien. ¿Habéis dejado todo por causa de mí y del Evangelio?, les está preguntando. No dejéis de hacerlo cada día y tendréis la verdadera riqueza de esta vida. Entonces, una vez vista esta explicación del texto, vemos que este episodio nos ilustra la verdad de que la verdadera riqueza de nuestras vidas consiste en desprenderse de todo, empezando por el corazón, para poseer a Cristo. Y yo quisiera darte en esta mañana 3 principios sobre la verdadera riqueza de Cristo para tu vida. El primero de ellos, la verdadera riqueza comienza viendo tu verdadera pobreza. Ahí empieza. Este era el problema principal de este joven. Su riqueza externa le impide ver su pobreza interna. ¿Y cómo vamos a conseguir nosotros ver nuestra pobreza espiritual? Bueno, pues déjame darte aquí un par de pensamientos. En primer lugar, mírate ante el espejo de la ley de Dios. Eso es lo que procuramos cada domingo, cuando hay ese momento, ¿verdad?, de confesión de pecado, presentarnos ante la ley de Dios. No solo, hazlo bien, no solo ante la letra de la ley, sino también ante el espíritu de la ley. Jesús muestra su verdadero sentido en el Sermón del Monte. Él muestra que no matarás, no solo se comete al quitarle la vida a otro, sino también al odiarlo.
al guardar resentimiento, al no desear encontrarlo nunca más. A ver qué significa eso, ¿no? Que se vaya de este planeta. Al arruinar su reputación también. Él nos enseñó que no adulterarás, no solo se comete al abandonar a tu cónyuge por otra persona, sino también al desear con lujuria a otra persona diferente a tu cónyuge, a fantasear con tu imaginación, a soñar con una vida mejor con otra persona. Él nos enseñó que no robarás, no solo se comete al apropiarte indebidamente de lo que no es tuyo, sino también al codiciar, al envidiar, a la falta de contentamiento con nuestra vida. El espíritu de la ley también pretende no solo prohibir la mala conducta, sino estimular la contraria. No matarás implica que promuevas el bienestar de los demás. No adulterarás implica que goces de tu cónyuge. No robarás implica que compartas, que asegures proteger las propiedades de otros también. Mírate ante el espejo de la ley de Dios y, como escribe Pablo, deja que la ley cierre tu boca. No podrás decir como este joven, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y si todavía, por lo que sea, te ves tentado a hablar, mira la ley de Dios en la cruz de Cristo. Allí tú puedes ver como en ninguna otra parte la ley de Dios en acción contra tus pecados y mis pecados. Si la letra de la ley no consigue cerrarte la boca, que la cruz de Cristo te deje sin aliento. Pídele a Dios que te ayude a ver tus pecados en este día, a la luz, a la sombra de esa cruz. Pero además de mirarte ante el espejo de la ley, identifica los ídolos de tu corazón. Eso va a ser también muy humillante, ¿no? Los ídolos, como he dicho, es todo aquello donde pretendes encontrar significado, seguridad y satisfacción en la vida. En otras palabras, todo aquello donde buscas lo que solo Dios ha prometido darte, lo que solo Él puede darte. ¿Te cuesta identificarlos aún? Bueno, yo te animo a que hagas lo que podríamos llamar la prueba del joven rico. Piensa en algo que si te lo quitasen o te lo pidiesen, tu alma se abatiría, como el joven de nuestra historia. No solo tiene que ser dinero, puede ser algo que posees, puede ser una relación que tienes, puede ser una posición de la que disfrutas, que por amor al Señor, que por amor a sus mandamientos que conoces y quizás sabes que chocan, que los estás transgrediendo, tuvieses que dejar de lado. Y ahí vas a ver que tu ser reacciona emocionalmente también, con miedo, con tristeza, incluso podría ser con violencia. Es eso que te haría mirar a Jesús, mirar lo otro, y te lo pensases. Ahí tienes un ídolo. Ahí tienes un ídolo. Ahí tienes algo que requiere tu atención, tu prioridad, tu admiración, tu tiempo, tu inversión, tu adoración. Ahí está tu ruina también. Entonces, enfréntate a los ídolos de tu corazón. La verdadera riqueza comienza viendo tu verdadera pobreza. Es de los pobres en espíritu, ¿verdad? De los que son el reino de Dios. En segundo lugar, un segundo principio de la verdadera riqueza de Cristo. La verdadera riqueza consiste en descubrir el tesoro que es Cristo. No es tan fácil como piensas, ni tan obvio. Jesús dijo, de hecho, que es difícil entrar en el reino. En el contexto es desprenderme de todo al verle a Él. No es tan fácil eso. Si tú conoces la parábola aquella que explicó Jesús de el tesoro escondido, tú te puedes acordar de que aquel hombre se tropezó con el tesoro, no lo estaba buscando. Él iba andando por un campo cualquiera y allí se encontró. Él simplemente estaba en un campo y luego vendió todas sus riquezas para comprar ese campo. Claro, él sabía que estaba el tesoro escondido, pero a ojos de todos los demás, aparentemente, lo único que estaba haciendo era intercambiar toda la estabilidad de su vida por un campo. Bueno, quizás eso es lo que muchos piensan cuando oyen que te has hecho cristiano, ¿verdad? Te has dejado toda tu vida por un campo, por ese nazareno, por ese judío. Pero dentro está el gran tesoro, ¿verdad? Hay que profundizar bien en Jesús para verle con los ojos de la fe. Este joven rico le vio, se acercó muy interesado, tenía muy buenas impresiones de él, pero solo le veía como el maestro de la ley. Él no lo veía como el salvador del Evangelio. Y es ahí donde debemos verle para poder apreciarle.
Jesús dijo a sus discípulos que lo habían dejado todo por causa, ¿os acordáis? Por causa de mí y del Evangelio. Y me encanta esa combinación, creo que no debemos pasarla por alto, porque esto no se trata, el hacerse un seguidor de Jesús, de ver cualquier aspecto de la persona de Jesús, sino de ver al Jesús del Evangelio. Aquel que ha venido no solamente para ser tu maestro. Si eso fuese así, tú no podrías seguir sus lecciones. Si fuese solamente un ejemplo moral para tu vida, como se ha dicho, te arrastraría. No podrías seguir su paso. Pero Jesús es el Hijo eterno de Dios hecho hombre. Él, de lo que no se dio cuenta este joven, es que es el verdadero joven rico. Él es el verdadero joven rico de nuestra historia. Es aquel, como escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios, que siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él ha venido a vivir la vida de obediencia perfecta a la ley que tú no podrás vivir. Y Él ha venido para pagar en la cruz la sentencia justa de la ley que tú deberías pagar. Y de esta manera conseguir riquezas eternas en esta vida, en tu corazón, espiritualmente y en la vida eterna, todos los que confían en Él y le siguen desprendiéndose de lo demás. ¿Qué es lo demás en comparación a esto? Me encanta una reflexión que hace un teólogo escocés, Sinclair Ferguson. Él dice que solamente va a trascender a la muerte y va a acompañarnos a la vida eterna aquello de Cristo que haya en nosotros. Solamente eso. Solamente eso va a pasar el umbral. La puerta a la vida eterna tiene una forma. La entrada tiene una forma, unas dimensiones. Y son Cristo. Y solo lo que tenga su forma va a entrar allí. Imagínate si Cristo es la verdadera riqueza para tu vida. Los billetes, las posesiones, la casa, las llaves del coche, los títulos, la comodidad, el prestigio, todo está muy bien, pero todo se va a quedar aquí, absolutamente todo. Cristo es la llave a la vida eterna. Prefiriéndolo a Él sobre todo, es que se te van a abrir las puertas del reino de Dios, ahora como digo en tu corazón, y un día en la tumba también. ¿Cambiarás todo por Cristo? Si te parece imposible, ponte en esta mañana en las manos del Dios para el que todo, absolutamente todo, es posible, incluso para cambiar tu corazón y el mío. Y un último principio sobre estas verdaderas riquezas. La verdadera riqueza conlleva renunciar cada día a las riquezas de este mundo. Así definieron su vida los discípulos. Nota lo que le dicen a Jesús. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahora, eso no es cristianismo 2.0. Eso, haciendo alusión al título de su obra de C.S. Lewis, por cierto, lo tenéis allí en la librería, eso es mero cristianismo. Jesús no engaña a nadie. Jesús no le dijo a este joven, bueno, joven interesado en las cosas espirituales, ¿no? Súmate al grupo, ya irás viendo lecciones de discipulado, ¿verdad? Más adelante. No. Jesús habla del coste de seguirle desde el principio. No hay ofertas. Quizás si tú o yo hubiésemos estado allí, a lo mejor podríamos haberle dicho, bueno, Jesús, chico, es joven, tiene toda la vida por delante, no me lo machaques tampoco, ¿no? Deja que él se vaya desarrollando, parece sincero. No hace falta que hablemos de todos los temas del discipulado en la primera sesión, ¿verdad? Y menos del dinero. Todo el mundo sabe que el bolsillo es lo último que se convierte, ¿verdad? No, oye, todo, es que tantas... ¿No podría hacer una ofrenda? ¿Que haga una ofrenda de lo que tiene? Ya irá viendo los demás temas más adelante, ¿no? Que no. Jesús llama a un compromiso total, a un discipulado de todas las áreas de tu vida, empezando por tu corazón desde el principio. Repito, esto no es de cristianos maduros, esto es de cristianos. Cada día renunciando, cada día desprendiéndome, cada día vaciando los bolsillos de mi corazón para que su único tesoro, el único lugar donde yo encuentro identidad, valor, esperanza, seguridad, sea solamente Cristo. ¿Lo has dejado todo una vez por Cristo? Sigue dejándolo cada día. ¿Te has convertido alguna vez a Cristo? Sigue convirtiéndote cada día, porque la evidencia del arrepentimiento y la fe
es una vida de arrepentimiento y fe continua. Esa es la perseverancia de los santos, por la gracia de Dios. Entonces, si esto es así, las palabras de Jesús también son para ti. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermana, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. En resumen, ¿sabes lo que significa esto? Que al final de cuentas, un día, Jesús no le va a deber nada a nadie. Me gusta mucho esta cita de Timothy Keller. Él escribe lo siguiente: cuando te acercas a Jesús para seguirle, Él te va a pedir mucho más de lo que tú pensabas darle. Pero Él te va a dar muchísimo más de lo que tú jamás imaginaste recibir. Esa es la verdadera riqueza. Renunciar cada día a las riquezas aparentes de este mundo para tener el gran tesoro que es Cristo. Entonces acabamos con algunas aplicaciones, como digo, repasando algunos puntos, incidiendo más en ellos, animándonos a tomar decisiones en esta dirección. En primer lugar, no des por sentado demasiado rápido tu discipulado, ni en ti ni en otros. Otros que quizá muestran interés, incluso pueden llevar tiempo alrededor de la fe cristiana, ¿verdad? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Sigue siendo la descripción de un discípulo de Jesús. La pregunta es, ¿vas a dejar que Él discipule cada área de tu vida? ¿Que sea Señor de cada rincón de tu corazón? No que eso se muestra ya de manera completa y perfecta, pero tu corazón está dispuesto a eso desde el principio, no es una lección para ver más adelante esta. Jesús la pone al principio del discipulado. O me recibes con todo el corazón, o entonces no puedes seguirme. No des por sentado demasiado rápido tu discipulado. En segundo lugar, y me repito aquí, pero quiero volver a incidir en esto, identifica urgentemente cuáles son tus ídolos que te están arruinando. Aquello por lo que reaccionas emocionalmente si te lo tocan o si te lo piden. De nuevo una cita de Keller, él dice: si quieres que Dios sea tu Salvador, tienes que estar dispuesto a perder aquello que consideras tu Salvador. Y todo el mundo tiene algo, dice él. ¿Cuál es el tuyo? En otras palabras, ¿qué amas más que a Jesús? ¿Dónde, en qué o en quién estás tratando de encontrar ese significado, esa seguridad, esa satisfacción en la vida que solo Dios es capaz de darte? Por favor, no mires a otro lado en esta mañana. No te hagas el despistado o la despistada. No digas, bueno, eso es una lección para aprender más adelante. No pienses, bueno, esto es un tema complicado y no quiero, no me apetece tratar de esto ahora. Voy a atender otras áreas. No digas, bueno, voy a dar una ofrendita y con esto voy a ir tirando. Venga, voy a leer unos versículos más de la Biblia por la mañana. Bueno, voy a tratar de no faltar a los cultos de la iglesia. Oh, este asunto es complicado, pero sé de otra área que estoy un poco flojo y debo empezar a tratar también. Aquello, y solamente aquello, es lo que el Señor te está pidiendo en esta mañana que rindas. Y es a eso a donde debes apuntar. Y en último lugar, sobre todas las cosas, guarda tu corazón para Jesús. Esto es lo que nos dice Proverbios 4, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida eterna. Y la pregunta es cómo hacerlo. Déjame darte aquí 4 indicaciones que nos pueden ayudar. En primer lugar, predícale a tu corazón el Evangelio constantemente. Exponlo ante él. Deja que el Jesús del Evangelio, no cualquier Jesús, el Jesús Salvador, el verdadero joven rico, el que se hizo pobre para que por su pobreza en la cruz tú fueses eternamente enriquecido, con el perdón de los pecados, con la paz con Dios, con la adopción en su familia, con la vida eterna con Él. Deja que ese Evangelio cautive tu corazón, que ese Evangelio limpie todos los ídolos que hay en tu corazón y le dejen espacio a Él, al Rey. Deja que ese Evangelio te emocione de verdad, hasta el punto en que tú también puedas decir que pierda todo. No me importa, pero que no pierda a mi Señor.
hasta ese punto. En segundo lugar, estate alerta de cómo te relacionas con aquellas cosas que te pertenecen, que están en tu entorno o que posees. ¿Las posees tú o te poseen a ti? ¿Cómo funciona esto? ¿Te hacen sentir mejor, satisfecho, bienestar, seguridad, superioridad? Incluso podría ser, si las tienes. Y son objeto de tu preocupación, de tu ansiedad, de tu miedo, de tu tristeza, cuando no las tienes o las pierdes. Ahí te das cuenta que se están convirtiendo en ídolos. Sobre las posesiones, hablando de las materiales, él también, como en el caso de nuestra historia, mira cómo oraba este sabio, Agur, que lo tenemos en Proverbios 30. No sé si era vasco ¿no? Él dice lo siguiente: no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esto es lo que nos enseña en cualquier ámbito de la vida, es que necesitamos una relación equilibrada con todo lo que tenemos. Y la mejor forma que veo es esta: no poseas cosas, administralas. Esto no es un mensaje contra la propiedad privada, no es un manifiesto comunista ni nada de eso. Simplemente es cómo te vas a relacionar con aquellas cosas que tienes, que por la gracia de Dios y su bendición ahora son tuyas. Esa era la filosofía que había por el Evangelio, por supuesto, detrás de la primera iglesia. Mira qué dice en Hechos capítulo 4. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. No lo decían. Y repito, no es que estaban en contra de la propiedad privada. El punto es la manera en la que me voy a relacionar con estas cosas. Si Cristo se desprendió de todo por mí hasta la cruz, si vivió su vida como ese mayordomo fiel y amoroso siendo un joven rico, ¿no me desprenderé yo también de lo que haga falta? Por su causa y por los demás que tienen necesidad. Seamos mayordomos de lo que tenemos, más que vernos como propietarios de lo que tenemos, y eso en todas las áreas de la vida. En tercer lugar, invierte tu tiempo y tu esfuerzo en hacer riquezas espirituales. Dedícate a ello. Esas son las que ponen más de Cristo en ti. Dedicarte al estudio de la Escritura, a la oración, a la comunión de la Iglesia, a obras de caridad, a ayudar a personas que lo necesitan. Todo eso está ayudando a guardar tu corazón. A guardarlo de la codicia, del egoísmo, de la amargura. Recuerda a ese otro rico, necio, de la parábola que cuenta Jesús, ¿verdad? A quien se le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así, dice Jesús, es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Sé rico, pero para con Dios. Haz riquezas, pero que sean espirituales, de las que trascienden, de las que tienen la forma de Cristo y van a acompañarte en aquel día también. Y por último, y con este pensamiento acabamos, para proteger tu corazón también, no pierdas de vista la recompensa eterna. Eleva tu mirada 100 veces más ahora y luego la vida eterna. Pablo le escribe a Timoteo que le diga a los ricos de este siglo que echen mano de la vida eterna. ¿Eso qué significa? Que vivan aquí con los valores de allí, que anden aquí como los que van a acabar allí, que se relacionen con todas las cosas como aquellos que aprecian sobre todo lo demás la verdadera riqueza, que es Cristo. Que inviertan todo aquí para recibir su recompensa allí. Que cambiemos nuestras riquezas por su cruz. Y entonces un día Jesús va a cambiar nuestra cruz por sus riquezas. Porque no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Así que en esta mañana el Señor nos dice: deja todo. Despréndete desde tu corazón de todas las cosas y sigue a Cristo. Que te falte todo en la vida, pero que no te falte Él, que es la verdadera riqueza. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias damos por tu palabra, que como siempre es viva, eficaz y nos habla a pesar de nuestra debilidad. Sabemos que lo que es imposible para nosotros es posible para ti. Por eso te rogamos que tú estés volviendo nuestros corazones a ti.
el de aquellos que jamás lo hubieran hecho y también el de aquellos que quizá un día lo hemos hecho, pero hemos aguado nuestro discipulado, nuestra manera de ver a Cristo, su hermosura, sus promesas, pero también sus condiciones y también su llamado. Vuelve nuestro corazón a Él, que podamos verlo como nuestra verdadera riqueza, que podamos vernos totalmente pobres, da igual lo que tengamos, da igual lo que los demás piensan de nosotros, da igual las riquezas que tenemos, da igual la seguridad que sentimos, si Cristo no estuviera con nosotros, por nosotros, en nosotros, seríamos los más miserables de la tierra. Ayúdanos a verle de esa manera, que encontremos en Él el gran tesoro, la perla de gran precio, por la que vale la pena dejar todo lo demás si es necesario, para tenerlo a Él y poder estar con Él. Guíanos tú y fortalécenos, Señor. Vemos la dificultad de esto diariamente, en nuestro día a día, pero ayúdanos a renunciar a este mundo para poder seguir a Cristo. Te lo rogamos en su nombre. Amén y amén.